Y nos acompaña, recién lo anunciaba Daniela antes de irnos a la pausa, la diputada Nilda Garré. Gracias, diputada, ex ministra del gobierno anterior. Y anunciábamos hoy, ratificábamos la noticia que de hoy a la mañana Germán Moldes pidió la detención de la expresidenta. ¿Cómo considera esto? ¿Una persecución política, diputada? Sí, no hay ninguna duda. Bueno, Moldes en realidad esto ya estaba pedido, ¿no? Es la segunda instancia, es el fiscal de Cámara y entonces reitera lo que ya se había pedido en primera instancia. Sí, es una persecución política despiadada. Digo, es una tendencia, lamentablemente, que se está dando en todo el subcontinente, por lo menos, porque, bueno, lo vemos con Correa en Ecuador, lo vemos con Lula, que, bueno, incluso llegaron a encarcelarlo, ¿no? Por un delito no comprobado, simplemente por indicios, por intuiciones que tenía una cosa vergonzosa. El Estado de Derecho está en crisis profunda en todos nuestros países, el Poder Judicial está realmente manipulado por otros poderes, evidentemente, y obedece consignas políticas, ¿no? De decisiones políticas, ¿no? No sé si es Macri o es sectores de gobierno de Macri, las corporaciones, todos que pretenden, bueno, perseguir a Cristina porque así como Lula era el que tenía el más alto porcentaje en intención de voto y entonces había que sacarlo de la cancha para terminar facilitando la elección de este personaje tan peligroso que es Bolsonaro y de todo lo que implica este proyecto de gobierno en Brasil que hay atrás de Bolsonaro. Y bueno, acá lo mismo, como todavía es Cristina la que tiene un porcentaje interesante dentro de lo que son las fuerzas del peronismo y de lo que sería el centro-izquierda y, en fin, un frente algo más amplio que el peronismo. Entonces, como ven que además con el peronismo prolijo que ellos también usan no les alcanza, bueno, la idea, algunos dicen para antagonizar, y al antagonizar de esa puja, digamos, se beneficia también el oficialismo, y otros, bueno, por odio, ¿no? Por venganza. El odio, digamos, también está instalado en un sector de la sociedad argentina y bueno, y lo expresan algunos de estos magistrados, ¿no? Que son funcionales a esa estrategia. Garré, y mientras tanto, en paralelo a lo que está sucediendo en la vía de la justicia, podríamos decir, ¿qué es lo que cree que está sucediendo dentro de Cambiemos? Hubo cruces muy fuertes hace una semana aproximadamente con Elisa Carrió, cuando dijo que ya no tenía confianza en el presidente. Hoy un saludo algo distante, o por lo menos mínimo, seco, como ella misma lo calificó. ¿Qué lectura hace de la conformación Cambiemos por estas horas? Y uno ve una crisis fuerte en esa coalición, ¿no? Porque fue demasiado heterogénea también, demasiado improvisada, ¿no? En el sentido de que no es un partido con una coalición, con una tradición ya de caminar juntos, de entenderse, de saber cómo resolver los problemas. Yo he trabajado siempre en el ámbito del peronismo, del kirchnerismo después, bueno, que es el peronismo también. Entonces, nosotros, bueno, tenemos forma de resolución de conflictos, aunque parezca que a veces hay mucha confrontación. En general hay mecanismos que finalmente se han ido decantando y bueno, y se terminan resolviendo los problemas. Pero esta es una coalición sin tradición política. Entonces, bueno, les resulta más complejo, ¿no es cierto?, dirimir los problemas. Y además, bueno, justo se encuentran con un personaje como Elisa Carrió, que es una provocadora profesional, una persona que yo creo que requiere, en fin, conversaciones con algún psicólogo, algún profesional especializado, porque ese narcisismo exagerado, esa sensación de que ella es la que puede resolver los problemas, esa idea de que ella puede decirle al presidente todo lo que tiene que hacer, pero además desde adentro, ¿no? Lo intima prácticamente a sacar un ministro, una cosa que no está dentro de las reglas del juego, digamos, de un gobierno en funcionamiento de la democracia, ¿no? Y lo que hace es debilitar a su propia coalición de gobierno. ¿Lo debilita al propio presidente, Nilda? Lo manosea directamente. Como un legislador va a intimar al presidente públicamente a echar un ministro. Es una cosa casi inusitada, le diría yo, casi inusitada.
lo que a ella le queda es irse realmente, y al presidente lo que le queda es, bueno, removerlo al ministro Garabano si considera que hay motivos para removerlo, pero no aceptar la renuncia o la sacada de primer plano del ministro Garabano, porque es desafiado por una legisladora públicamente, ¿no? Sería penoso que él se sometiera a esa humillación, ¿no? Garré, en su rol de ex ministra ya, ¿no? La verdad es que, bueno, creo que hoy nadie puede discutir que el reclamo por las Islas Malvinas ha perdido una fuerza en relación a lo que ha sido durante el gobierno anterior, que es contundente, ¿no? Pero sí, además de esto, hubo novedades en los últimos días que tenían que ver con una especie de devolución de Gran Bretaña a lo que comprábamos, a lo que compraba, bueno, repuestos, no sé qué es lo que estaba comprando Argentina en ese momento. Y la respuesta, ejercicios militares en Malvinas. ¿Qué lectura hace sobre esto? No, ellos hacen anualmente ejercicios militares, ¿no? Sí. Los ingleses en Malvinas, en nuestra cara, muy cerca, ejercicios rutinarios, ¿no? Digamos, siempre los protestamos cuando los hacen. Creo que incluso este gobierno ha hecho una protesta, porque bueno, tratándose de un territorio en disputa, en el que Gran Bretaña no está cumpliendo con la resolución de Naciones Unidas que le exige sentarse en una mesa a negociar la situación, y no la cumple, bueno, resulta muy provocador, digamos, que ellos estén haciendo ejercicios militares, pero la verdad que los hacen regularmente, sí. ¿Que lo que cambió en realidad es la actitud del gobierno argentino? ¿Ahora? No, totalmente. Bueno, después del tratado ese, o el acuerdo, o el convenio, no se sabe bien qué es, porque nunca lo mandaron al Congreso, pero bueno, algo parecido a un convenio, por lo menos con efectos similares, de Foradori y Duncan, Foradori el vicecanciller argentino y Duncan el vicecanciller inglés. Lo que ha aceptado Argentina, contrariamente a lo que habíamos hecho todos estos últimos años del gobierno de los Kirchner, es decir, bueno, vamos a remover, dice el texto de lo que se aprobó, los obstáculos que impiden el desarrollo del comercio, del transporte, de la pesca y de la explotación hidrocarburífera a los isleños en las Islas Malvinas. Es decir, vamos a dejarlos, no vamos a ponerles obstáculos, vamos a facilitarles todos los mecanismos y los procedimientos para que ellos puedan hacer su propio desarrollo económico en nuestras tierras, ¿no? Tierras que nosotros reivindicamos, su soberanía la reivindicamos. Diputada, ¿qué le causó cuando vio a Duhovne y a Christine Lagarde anunciando el segundo acuerdo del FMI y el gobierno con la bandera argentina? Bueno, estaba Christine Lagarde y detrás de ella la bandera argentina. ¿Qué le genera eso a usted como diputada, como ciudadana argentina? Y realmente, casi sin palabras, ¿no? Que Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario, que es el organismo, yo digo, tampoco hay que enojarse con el fondo, la culpa es nuestra, que recurrimos al fondo y aceptamos las condiciones. El fondo es, bueno, una entidad que presta plata a los que la necesitan, y lo que quiere es garantizarse el recupero de esa plata, para lo cual dice, bueno, ustedes van a tener que ajustar, y ajustar, y ajustar, hasta que les quede saldo para pagarme. Y entonces el gobierno argentino, como en 2 años Macri se había gastado toda la confianza internacional como para pedir crédito en otros lugares, porque se endeudó terriblemente en ese tiempo, y como además bajó la recaudación, abrió el mercado, tiene déficit en la balanza comercial, tiene déficit en la balanza de pagos, en fin, como hizo un zafarrancho realmente, se puso el país de sombrero en 2 años y medio, tuvo que recurrir a esta fuente de financiamiento que es el fondo, cuyas directivas son muy vinculadas a la lógica del neoliberalismo, y por consiguiente dicen, bueno, usted tiene que recaudar para pagar, para lo cual seque el mercado para que no le suba exageradamente el dólar, y eso están haciendo al extremo de generar una recesión que como hace mucho tiempo creo no recordamos, y con eso se le va a frenar
el dólar un poco se ha frenado, incluso hay una tendencia a la baja, menor estos días, pero bueno, el costo social es terrible. Bájele el sueldo a los jubilados, baje los sueldos de los estatales, despida gente, saque algunos subsidios que reciben discapacitados, baje el presupuesto de las universidades, el de salud, el de educación. 23% han bajado el presupuesto de universidad, de educación y cultura, y bueno, el de salud no sé exactamente cuánto, pero algo similar. Ha habido muchos despidos en el Estado, es decir, los jubilados están sufriendo muchísimo el impacto de estas políticas, y bueno, todo eso es para que el fondo finalmente apruebe el examen al que nos ha sometido, y después de eso entonces nos daría este refuerzo, porque encima gastamos ya todo lo que entregó en la primera fase del convenio, ¿no? Es decir, realmente están logrando los objetivos que querían, ¿no? Bajar el salario, concentrar la economía, financiarizar la economía, porque esos sectores han seguido ganando mucha plata. Las empresas energéticas también han ganado mucha plata, bajaron los impuestos de los sectores agrarios, es decir, todo eso lo querían hacer. Y hay otras cosas que además han sido torpezas de manejo, falta de coherencia en el equipo, es decir, ineptitud desde el punto de vista de la gestión del Estado. Políticas públicas, hay una gran insensibilidad por la situación de los sectores más débiles, más vulnerables, ¿no? Hay más pobres y lo saben, los comedores están abarrotados de gente, y no tienen la comida suficiente, logran apenas contener mandando cifras irrisorias de reajuste para ver si mejoran, pero realmente lo vergonzoso es que tengamos que tener tantos chicos, incluso chicos que después llevan un tupper para poderse llevar algo de comida para sus padres, que si no se quedan sin cenar a veces esa noche, si los chicos tienen que pasar esa humillación de ir a pedir en el tupper un poquito de comida para llevar a otro hermanito que quedó en la casa o a los padres mismos. Es decir, muy doloroso, ¿no? Es mucha gente desempleada, las pymes destruidas, sometidas a tarifas absolutamente impagables, disparatadas, y bueno, esta última jugada que todos hemos visto, ¿no? Donde la devaluación querían que la costeáramos todos los usuarios de los servicios públicos. Bueno, algunos sobre esto, y de hecho lo criticaban mucho en el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno del que usted fue parte, hablaban de la soberbia, ¿no? Y de la falta de habilidad para corregir decisiones o para escuchar, ¿no? Y seguir el mismo rumbo. Algunos tratan de ver como una ventaja esta marcha atrás. Nosotros las contábamos hoy, por lo menos 13 han sido, ¿no? Desde la designación de los jueces de la Corte por decreto, bueno, intento de quitar las pensiones, fueron muchas en las que hubo marcha atrás. ¿Qué lectura hace usted de esto? ¿Hace una lectura positiva? Un gobierno tiene que a veces retroceder en una medida si asume, si lo convencen realmente de que es errónea, de que es equivocada, de que va a perjudicar. Es decir, lo grave no es que se haya dado marcha atrás, lo grave es que se haya querido. Además, en el marco de decisiones tomadas, el ministro de Economía no estaba enterado de lo que estaba haciendo su secretario de Energía, el presidente de la Cámara de Diputados, que estaba haciendo gestiones para lograr que le aprueben el presupuesto, los distintos bloques, no sé, bueno, tampoco sabía, y entonces esto le desacomoda. Es decir, todo hecho en el medio de una situación de un funcionamiento muy caótico, muy desordenado, muy poco lógico, que no habla para nada del mejor equipo de los 50 años, sino que habla de realmente de un grupo incoherente de funcionarios que vienen con la experiencia de ser gerentes de empresas. Las políticas públicas no se manejan así, tiene que haber coordinación, tiene que haber interagencialidad, tiene que haber, digamos, coherencia entre todas las políticas que se toman para que los resultados sean efectivos, ¿no es cierto? Pero hay muy, muy mala gestión. A mí me alegra que hayan retrocedido, por supuesto que ayer el Senado por unanimidad aprobó esa derogación, digamos, de la resolución de la Secretaría de Energía. Lo que pasa es que todavía falta discutir quién va a pagar la devaluación, si la van a pagar estas empresas.
que han ganado además muchísima plata, o la va a pagar el conjunto de los argentinos, el Estado, digamos, ¿no? Ahora, Garré, desde 1983, tengo entendido, es una política de Estado separar Defensa Nacional de Seguridad Interior. Este gobierno, por un decreto, ahora utiliza las Fuerzas Armadas para Seguridad Interior. ¿Su opinión? Muy peligroso, muy inconveniente, muy inútil, porque las Fuerzas Armadas cumplen un rol, que es la defensa de la soberanía, la integridad territorial del país y sus habitantes. Y las fuerzas de seguridad cumplen otro, que es la seguridad urbana, la lucha contra el delito, el conjurar crimen organizado. Por consiguiente tienen formaciones distintas, tienen equipamiento distinto. Es decir, mientras que un militar, como tiene que defender la soberanía del país, su lógica es aniquilar al enemigo, esa es la palabra que, aunque impresiona, es la lógica de la guerra. Tiene que aniquilar, por consiguiente, armamento mucho más letal, preparación psicológica de que debo aniquilar, y un policía o un gendarme o un integrante de fuerzas de seguridad, un prefecto, tienen que ver cómo conjuran el delito, es decir, lo paran, lo frenan si pueden, lo previenen primero que nada, porque esa es una misión esencial, tratar de que no se produzca, y después usar la fuerza en forma proporcional, gradual, muy limitada, excepcional, y por supuesto lo que sea arma de fuego, arma letal, absolutamente excepcional, solo en el caso de que peligrara la vida de la gente de seguridad o policial o de alguna persona, sino prohibido. Es decir, están preparados para cosas distintas, y que esta división se estableció por consensos muy amplios en la Argentina. En 1988 la ley de defensa, en 1992 la ley de seguridad, y permanecieron estables durante muchas décadas, y realmente funcionó bien. Se separó, se sacó a las Fuerzas Armadas que habían hecho seguridad. Fíjense, las Fuerzas Armadas hicieron seguridad interior durante muchos años en función de la doctrina de la seguridad nacional, sí, que Estados Unidos imponía. En ese caso, en vez de narcotraficantes, lo que buscaban eran guerrilleros, comunistas y zurdos, gente de izquierda, bueno, todo eso. Cuando fueron a Malvinas, tuvieron un desempeño profesional malo nuestros militares, porque durante años habían dejado de ejercitarse, de entrenarse en lo que era la guerra, para estar solamente espiando y grabando conversaciones, interviniendo teléfonos y haciendo seguimientos irregulares, todo en función de la llamada guerra antisubversiva. Y bueno, el resultado fue malo. Entonces se cambian las legislaciones por este consenso tan amplio para que retirar a las Fuerzas Armadas de esos y llevarlas a sus misiones específicas. Claro. Hoy en día las Fuerzas Armadas van a ser degradadas a ser de policías, a andar persiguiendo bagalleros en la frontera o narcotraficantes a veces menores, y por supuesto que siempre van a prestar apoyo logístico, es decir, los aviones de la Fuerza Aérea van a controlar el espacio aéreo, y si hay un vuelo irregular que puede ser de un narcotraficante, darán la colaboración a las fuerzas de seguridad para que a su vez pongan en autos del tema a la justicia, al juez que corresponde, y bueno, se tome la medida de interceptar el avión, incluso si no acepta la intimación de aterrizar, ¿no? Pero bueno, una cosa es ese apoyo logístico y otra cosa es dispersarlos en el territorio y obligarlos a la lucha contra tareas que no saben encarar, y que los va a llevar, lo mismo que pasó en México y en Colombia, a una gran corrupción, porque el dinero de la droga permite corromper conciencias. Y usted sabe que una vez que las Fuerzas Armadas, que son la garantía de la defensa de un país, se corrompen, bueno, es muy peligroso. Sí. Es la última barrera que tenemos para defender la soberanía nacional. Garré, nos quedan 10 segundos, pues nos tenemos que ir a un móvil, pero no quiero dejar de preguntarle, pues se va a cumplir un año de la desaparición de los tripulantes del Ara San Juan. Estamos en plena búsqueda, pero el periodo de búsqueda se termina rápido, y usted es parte de la comisión, ¿no? Sí, estoy en la comisión que se creó a los efectos de investigar el hundimiento y, bueno, y también la búsqueda,
controlar cómo se hace la búsqueda. Y bueno, yo justamente estoy presentando ahora un proyecto, han firmado ya algunos legisladores, donde queremos primero que nada, bueno, establecer que ese lugar, el último donde se detectó el ruido ese que indicaría que fue la implosión o la explosión, habrá que ver cuando se encuentre el submarino, se ha declarado la tumba de esos 44 tripulantes, y en fin, en ese lugar todos los años se hagan homenajes correspondientes con una ofrenda floral, pero además obligar al Estado a que la búsqueda sea permanente hasta que se encuentre el barco. Y que ese lugar incluso figure en los mapas, la cartografía distinta, como un lugar de homenaje a estos 44 tripulantes que serían declarados héroes nacionales, porque bueno, estaban cumpliendo una misión al servicio del país y bueno, tuvieron esta terrible final, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por haber estado aquí. A ustedes. Gracias, Harry.